Vamos a estudiar el tema de la existencia de Dios. Y vamos a empezar viendo primero lo que son los sistemas filosóficos que hablan sobre Dios y que, o sea, el tema de Dios está presente, pero no es algo que realmente acepten como cierto o verdadero o evidente en sí mismo. Esos sistemas no se pueden llamar teológicos en el sentido estricto porque la teología toma todo lo que se dice de Dios, lo que se dice en la filosofía y lo que dice la Biblia. La teología estudia a Dios desde todos los puntos de vista, desde el punto de vista racional, desde el punto de vista eh, intelectual, desde el punto de vista bíblico, cómo Dios se ha revelado a sí mismo. Mientras que los sistemas filosóficos que hablan de Dios no excluyen a la Biblia, no toman en cuenta el texto bíblico, no toman en cuenta la revelación de Dios, sino que buscan argumentos a favor o en contra de la idea de Dios. Básicamente es eso. El primero que encontramos, o vamos a ver, es el deísmo. No es lo mismo deísmo que teísmo, son dos cosas totalmente diferentes. El deísmo acepta a Dios, acepta la idea de Dios, acepta que Dios es el creador, el que hace todas las cosas, pero no acepta que Dios sostiene la creación, es decir, niega la providencia de Dios. Admite la existencia de un Dios, pero niega que ese Dios tenga algún interés en su creación, tenga un interés en el hombre. O sea, lo reconoce, pero no considera que Dios sea alguien a quien nosotros debamos buscar o pensar en él, porque no se interesa en su creación. Es básicamente la idea del deísmo. Hay otros sistemas que, aunque toman en cuenta a Dios, lo que hacen es oponerse a la idea de Dios. Entre ellos tenemos el ateísmo, el escepticismo y el agnosticismo. Tanto el escepticismo como el agnosticismo son sistemas antiteístas o ateístas. De hecho, bueno, el escepticismo y el agnosticismo podríamos considerarlos más antiteístas que ateístas, pero al igual al negar a Dios caen dentro del ateísmo. El ateísmo puro es totalmente antiteísta, además de ateísta. O sea, no se puede desligar el antiteísmo del ateísmo, están muy relacionados. Y el día de hoy vemos un crecimiento muy grande del antiteísmo en la cultura general. El ateísmo básicamente es una negación de Dios, un rechazo de Dios. No aceptamos o no acepta la existencia de Dios, ni considera importante a Dios. En ese sentido tenemos dos tipos de ateísmo. Está el ateísmo intelectual o filosófico que intelectualmente niega a Dios, que dice, bueno, demuéstreme a Dios, demuéstreme la existencia de Dios, lo cual es una pregunta o es una petición muy tonta, porque lo mismo vale tratar de probar la existencia de Dios que probar la no existencia de Dios. Ellos tratan de probar la no existencia de Dios y le piden al creyente que pruebe la existencia de Dios. El hecho es que hay más evidencia que apoya la existencia de Dios que niega la existencia de Dios. Entonces muchas personas ateas o declaradas ateas que han buscado cómo destruir la idea de Dios, cómo destruir o demostrar la no existencia de Dios, muchos de ellos terminan creyendo en Dios porque encuentran tanta evidencia más a favor de la existencia de Dios que la negación de Dios. El ateísmo intelectual. Por otro lado está el ateísmo práctico. El ateísmo práctico es el ateo que, aunque no niega intelectualmente a Dios, en su vida Dios no forma parte. Son las personas que viven como si Dios no existiera, o las personas que piensan que esta vida es única y cuando ya termina esta vida se acabó. Entonces son personas que viven sin ninguna esperanza, sin ninguna expectativa del futuro, o buscan un sistema religioso que les dé otra alternativa cuando partan de este mundo.
una alternativa en la cual no ocupen a Dios. De hecho, hay sistemas de creencias que perfectamente son ateos y se acoplan al ateo. Muchos de los sistemas de las religiones que vienen de la India se aplican a esto, a esa creencia de que no ocupo a Dios. Y simplemente la persona trasciende, busca el nirvana o pasa a un estado de existencia superior, pero no necesita a Dios. Y tampoco necesita una salvación, ni necesita una justificación. El pecado no importa, porque al final de cuentas, usted puede reencarnar o puede volver a existir o trascender a una existencia superior si hace las cosas adecuadas para llegar a ese nivel de existencia. Pero lo cierto es que no hay ninguna otra verdad más que lo que dice la Biblia. La Biblia afirma y enseña claramente que el ser humano parte de este mundo y va a enfrentarse a Dios. Y ahí se va a decidir, según la decisión que toma esa persona en vida, de tener fe en Dios o no tener fe en Dios. Y cada uno va a recibir conforme a su fe, conforme a sus obras. El otro sistema es el escepticismo. El escepticismo básicamente es, no creo en Dios, o mejor dicho, no quiero creer en Dios. Simplemente ¿por qué no quiere creer en Dios? Porque dudo de la existencia de Dios. No es factible que Dios exista. Y una de las cosas por las cuales muchas personas se vuelven escépticas a Dios porque han tenido un problema con Dios, hay un reclamo en sus vidas hacia Dios. Personas que viven resentidas con Dios porque se llevó a mi papá, a mi mamá. El hecho es que Dios no se está llevando a nadie, el hecho es que las personas mueren. El ser humano muere por el pecado. El pecado hizo que entrara la muerte al mundo. O sea, morimos por causa del pecado. No es Dios quien se está llevando a nadie, simplemente es el pecado y la consecuencia del pecado que metió la muerte en nuestra existencia. Y la muerte va a llegar, pero muchos culpan a Dios por la muerte de sus seres queridos, porque Dios se lo llevó. Simplemente murió. Ahora, hay personas que buscan cualquier excusa para no creer en Dios, simplemente porque no se acomoda a su estilo de vida. No quiero creer en Dios, dudo de Dios, porque la verdad es que con todas las enfermedades, los problemas, las guerras y todas las situaciones que se dan en el mundo, no creo que exista Dios. Y Dios es bueno porque Dios permite todas estas cosas. Nuevamente está buscando una justificación para echarle la culpa a Dios, como si Dios no hiciera nada al respecto. Dios hace. Pero ¿qué sucede? El pecado está activo. Dios permite que el pecado siga su curso. El pecado está. Y no es Dios el culpable. El culpable fue el ser humano que rechazó a Dios en el Edén y escuchó la voz de la serpiente. Luego está el agnosticismo, que el agnosticismo simplemente es una postura que dice simplemente Dios no existe. Y si existiera, no es posible conocerlo. Ya que Dios es un ser trascendente, no tenemos la capacidad de poder conocer a Dios. Nuestros sentidos no pueden conocer a Dios. Todos estos sistemas que hemos mencionado son sistemas que al negar la revelación de Dios en la Biblia, no entienden que Dios sí puede ser conocido. El ser humano es capaz de conocer a Dios, el ser humano es capaz de experimentar a Dios, el ser humano es capaz de llegar a tener una relación con Dios genuina. El agnosticismo simplemente dice no creo que se pueda conocer a Dios. Es una postura intelectual también. Con respecto al panteísmo, el panteísmo, que también es otra postura filosófica, básicamente lo que afirma todo es Dios y Dios es todo. Es decir, todo lo que existe, toda la creación,
es parte de Dios, que Dios se manifiesta a través de los árboles, a través de la tierra, a través del agua, a través del clima, a través de las personas. Y todos estamos en Dios y Dios está en todo. Es una verdad a medias, porque aunque es verdad que Dios se manifiesta a través de la creación, o la creación manifiesta el poder de Dios, la creación tiene una existencia aparte de Dios. Dios es un Dios inmanente, es decir, Dios es Dios y la creación es la creación. El ser humano es el ser humano. El ser humano no es parte de Dios. El ser humano es una creación de Dios. La tierra es creación de Dios. El clima y todo lo que hay es creación de Dios. Es una consecuencia del poder de Dios que se manifestó, dando existencia a todas las cosas. Y hay personas que viven con esa filosofía, con ese pensamiento. Las personas que no creen en Dios propiamente, pero hablan del universo, como pedirle al universo, darle gracias al universo, porque Él es el que nos da las cosas. Entonces es una forma disfrazada de panteísmo, porque se le está atribuyendo al universo las propiedades divinas, como si el universo tuviera la capacidad de bendecirme o darme lo bueno o darme lo malo. No es el universo, es Dios. Y cuando hay personas que hablan o piensan de esa manera, están pensando en una forma panteísta. Ahora, el politeísmo es algo muy claro. El politeísmo todavía se practica en algunos países orientales y es la creencia de muchos dioses o de varios dioses o una jerarquía de dioses. En Latinoamérica todavía eso es común. Países como México, países como Guatemala, hay personas que siguen creyendo en los dioses de los aztecas, los dioses de los mayas o los dioses de los incas al día de hoy. Y lastimosamente también el cristianismo se ha metido ese tipo de sistema de politeísmo, un politeísmo disfrazado. Pero ahí está también. Entonces la creencia en diferentes dioses. Y hay formas modernas de politeísmo. Por ejemplo, los que creen en seres extraterrestres, por decir algo. Los hermanos mayores. Y hay personas que les rinden culto a ese tipo de cosas. O a los espíritus que hay en niveles de existencia superior. Entonces es una forma de politeísmo que existe al día de hoy también. El triteísmo, que viene siendo eh, una perversión de la Trinidad. Y básicamente los judíos acusan a los cristianos de ser nosotros triteístas, es decir, que en lugar de creer en un único Dios, creemos en tres dioses, o un Dios compuesto de tres dioses. Y eso no es verdad. La doctrina de la Trinidad no afirma la existencia de tres dioses. El triteísmo es una perversión de la doctrina de la Trinidad. Luego está el dualismo, en donde se atribuye la existencia de dos dioses o dos fuerzas, un Dios bueno y un Dios malo, pero están en igualdad de condición, en igualdad de poder. O sea, el Dios bueno no puede más contra el Dios malo, ni el Dios malo o el Dios del mal no puede más contra el Dios bueno. Y hay una lucha entre ese dualismo, entre esas dos fuerzas de poder. Lo cierto es que en el cristianismo, aunque se afirma la existencia de Dios y que Dios busca todo lo que es bueno, y Satanás como el adversario de Dios que se opone a Dios, Satanás no está al mismo nivel que Dios. Satanás es un ser creado, es un ser limitado, es un ser que tiene mucho poder, pero está limitado, no está al nivel de Dios. Él no tiene la autoridad para oponerse a Dios en todas las cosas. Luego tenemos el teísmo, que como mencionaba al principio no es lo mismo teísmo que teísmo, porque el teísmo afirma la existencia de Dios, tal como nosotros lo creemos en la Biblia, pero también hay un teísmo que es filosófico. Entonces podemos encontrar un teísmo filosófico que no niega a Dios, que acepta a Dios como un ser, el ser supremo, el ser que crea todas las cosas. Tenemos un teísmo teológico, porque
todos los sistemas de teología aceptan la existencia de Dios como verdadera, entonces es un sistema teísta. Y está el teísmo bíblico, que es básicamente la creencia que todo cristiano tiene. Una creencia basada en la revelación dada por Dios de sí mismo en la Biblia, en la Escritura. Entonces, ¿qué es el teísmo básicamente? Es la doctrina o la postura que acepta al Dios de la Biblia, que acepta a un Dios que es el creador de todas las cosas, un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios omnipresente, un Dios de amor, un Dios de justicia, un Dios de poder. Pero todo depende de en qué se basa la creencia, porque habrá personas que basarán su creencia en Dios, no en la Biblia, sino en una postura teológica o filosófica, y parcialmente en la Biblia. Otros se sustentarán exclusivamente en la Biblia y otros pensarán tanto lo que dice la Biblia como lo que dice la teología. Entonces, el teísmo como tal es una postura que nos lleva a pensar en un Dios verdadero, un Dios personal. Pero por más teísta que sea una persona, el hecho de que una persona crea en Dios no lo hace salvo. Y eso es importante tenerlo claro. Dios da salvación, pero Dios da salvación a través de Jesucristo, a través de la fe en Cristo. El creer en Dios no nos hace mejores que nadie. Muchos creen en Dios y siguen siendo personas que no tienen ningún arrepentimiento en su vida. Pueden ser personas buenas, pueden ser personas que hagan cosas muy buenas, pero no son personas realmente nacidas de nuevo. Vamos a ver lo que dice Santiago 2:19. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Este pasaje que encontramos en Santiago eh, bien nos dice que el creer en Dios no nos pone como personas en una posición mejor que cualquier otra persona. El creer en Dios o no creer en Dios no cambia la situación de la persona delante de Dios. Vea que dice, los demonios creen y tiemblan. Dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. O sea, el creer en Dios es algo bueno, pero no es suficiente. Hay que ir más allá de creer en Dios. Nada más. Porque Satanás y los demonios creen en Dios, pero ellos no tienen ninguna relación con Dios. Ellos están excluidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es lo que realmente hace importante a una persona que cree en Dios? Que esa fe en Dios lo lleve a una fe salvadora. Porque eso es lo que dice Santiago, ¿verdad? Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras, hablaba nuestro Padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, el tema aquí es sobre la fe y las obras. Ve el versículo 14. ¿De qué aprovecharles alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces, no es simplemente creer en Dios por creer en Dios. Es decir, el creer en Dios me tiene que llevar más allá de qué es la voluntad de Dios para mí, qué es lo que Dios quiere. Que crea en Él, sí, pero que crea lo que Él está dando testimonio acerca de su Hijo Jesucristo. Que en Él tengo vida eterna. Y creyendo a ese testimonio recibimos vida eterna. El teísmo por sí mismo no da una ventaja. Tenemos que ir más allá de solamente creer en Dios. Vea, Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios.
porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, el creer en Dios en sí mismo no da una ventaja, es creer en Dios y creer lo que Dios dice, creer que Él es galardonador de los que le buscan, es buscar a Dios. Entonces, un primer paso es creer en Dios. El siguiente paso es que esa creencia en Dios me lleve a una relación genuina con Dios. Y principalmente a una relación con Jesucristo. El último punto con respecto a los sistemas de creencias es el monoteísmo. El monoteísmo, básicamente hay tres religiones monoteístas: el Islam, el judaísmo y el cristianismo. Ahora, una religión puede ser monoteísta y no necesariamente creer en el mismo Dios de la Biblia. Cualquier religión que solo crea en un solo Dios sería monoteísta. Por ejemplo, hubo un tiempo en que los egipcios creían en el dios Sol y solamente a ese dios adoraban. En ese sentido podríamos decir que es una religión monoteísta, pero ya no existe. Ahora, el monoteísmo como tal no sirve de nada. Bien, el monoteísmo es una forma de teísmo también, pero religioso. La doctrina de un solo Dios. Ahora, ¿pueden esas tres religiones llevar a la salvación o llevar al mismo Dios? No. Aunque el judaísmo y el cristianismo creemos en el mismo Dios, el Islam no cree en el Dios de la Biblia, cree en el Dios que predicó Mahoma, que no es el Dios que dice la Biblia, Alá. Se parece mucho, pero no lo es. Aunque ellos digan que creen en el mismo Dios, no es el mismo Dios. Ellos están predicando un Dios diferente del que se presenta en la Biblia. Si ellos creyeran en el Dios de la Biblia, usarían la Biblia, pero ellos tienen el Corán y ellos solamente creen en lo que dice su libro y niegan lo que Dios realmente ha dicho. Entonces ellos no están creyendo en el verdadero Dios. El judaísmo y el cristianismo sí creen en el verdadero Dios y ambos sistemas son monoteístas. Pero solo el cristianismo lleva o presenta a Dios encarnado, Dios hecho hombre, Jesucristo. El judaísmo no acepta a Jesucristo como el Mesías. Y ahí es donde está el fallo. Aunque ellos creen en el Dios de la Biblia, creen en el verdadero Dios, al rechazar a Cristo, no están recibiendo la bendición de la vida eterna, la bendición de que Dios quiere salvarlos a ellos también, por la fe de Abraham. Gracias a Dios que hay muchos judíos que están creyendo en Jesús como Mesías. Y Dios siempre ha tenido un testimonio para el pueblo judío. Así que muchos están creyendo, muchos han creído. O sea, no pensemos que los judíos porque no creen en Cristo entonces ya están perdidos, no. Dios trabaja con ellos, Dios está trabajando con su pueblo de la misma manera en que el gentil, Dios trabaja con el gentil. Ahora, el gentil provoca celos al judío, pero el gentil no va a convertir a un judío. Solo un judío que predica de Cristo puede llevar a la fe a otro judío, porque el judío no va a escuchar al gentil, pero sí va a escuchar a otro judío. Entonces, básicamente, estos sistemas, son 10 sistemas, ¿verdad? Pueden haber más, hacen afirmación sobre Dios de manera positiva o de manera negativa. Pero lo importante que aquí tenemos que rescatar es que un sistema de creencias que me lleva hacia Dios es un sistema que me tiene que llevar más allá de creer en Dios. Me tiene que llevar a escuchar a Dios, a obedecer a Dios, a entender quién es Dios. ¿Quién es Dios para mi vida? ¿Por qué Dios se interesa en mí? ¿Por qué Dios se interesa en usted? ¿Por qué Dios está haciendo todos sus esfuerzos, por decirlo así, para rescatar aquello que se echó a perder?
al ser humano que está sin Dios para que éste se acerque a Dios. ¿Por qué Dios permite el mal en el mundo? Es una pregunta que se hace mucho. ¿Por qué Dios permite el mal? Si Dios es bueno, ¿por qué Dios permite el mal? Porque del mal, al permitirlo Dios, sale algo bueno. Las personas que están viviendo en una situación sin Dios, el vivir una situación eh, negativa en su vida, lo puede llevar a buscar a Dios. Hay personas que han llegado a la fe en Dios por su situación. Otros han endurecido su corazón y nunca han llegado a Dios. Pero ya es una elección del ser humano. O sea, ¿por qué Dios permite eso? Él sabrá por qué lo permite. Pero el hecho es que mi sistema de creencias me tiene que llevar a confiar en Dios y a entrar en una relación más profunda con Dios.